Muy buenas noches, soy Omar Meriluz y esta es las 5 de las 7. Bueno, hoy finalmente se realizó la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más o menos al mediodía. Duró 1 hora y media, poco más de 1 hora y media. Justamente esta audiencia era para ver el cumplimiento de las sentencias en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Obviamente, luego de que se interpusiera esta queja por parte de los familiares de las víctimas de ambos asesinatos. Vamos a ir con eso, pero primero vamos a los titulares de la noche. Durante audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, abogados del Estado peruano aseguraron que el indulto a Alberto Fujimori fue por razones médicas y no políticas. La defensa de los familiares de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta lo calificaron de ilegal y arbitrario. Pese a la firma de acuerdos, el paro agrario continúa en algunas regiones del país. Productores de papa de Huánuco llegaron a Lima y exigen ser atendidos por el gobierno. El Frente Amplio y Nuevo Perú buscan apoyo de otras bancadas para que se aprueben mociones de vacancia contra el presidente Kuczynski. Fuerza Popular reitera que apoyará el pedido por casos de corrupción. Kenji Fujimori y los otros 9 congresistas que renunciaron a Fuerza Popular solicitaron al presidente del Congreso que les permita formar un grupo parlamentario mixto. Amílcar Gómez se presentó ante la comisión Madre Mía y negó haber participado en compra de testigos. El ex militar también negó ser el hombre de confianza de Ollanta Humala. Bueno, vamos a ver qué es lo que dijo justamente la defensa del Estado, el abogado Jorge Villegas y el abogado Carlos Rivera, que es el abogado de los familiares de las víctimas. Ambos expusieron sus defensas en la Corte de San José. El Estado cumplió con juzgar y sancionar al presidente Fujimori, hecho que ha sido valorado positivamente por la Honorable Corte. El Estado sostiene que la pena privativa de libertad no puede ser una pena de muerte encubierta. El Estado repudia la ley del talión y reafirma su derecho a otorgar indultos humanitarios aún a los condenados por graves violaciones de los derechos humanos. Ha sido concedido sobre la base de razones estrictamente políticas. Un acuerdo político del presidente de la República con el hijo del condenado, el congresista Kenji Fujimori, que hay hechos abiertamente irregulares e ilegales, que no justifican el otorgamiento de un indulto de carácter humanitario por esta causa de enfermedad grave, como consecuencia de que las condiciones carcelarias estuviesen agravando esa condición de salud. Es de público conocimiento, señores, las condiciones magníficas que tenía el señor Fujimori en el establecimiento penal de Barbadillo. No solamente por la extensión de cerca de 400 metros cuadrados de una celda, sino por las visitas ilimitadas y en todo horario. Bueno, ahí escuchábamos justamente al doctor Carlos Rivera, que era la defensa de los familiares de las víctimas, pero también hubo un momento en que habló el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una especie de fiscalía, que lo que solicitaba a la Corte, a los jueces, a los magistrados de esta Corte, era revocar, y eso usó exactamente esa palabra, revocar el indulto al expresidente Alberto Fujimori y revocar la gracia presidencial que también se le otorgó. Esa fue, digamos, la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, insisto, es como una especie de fiscalía en todo este proceso. Para analizar estos temas, hoy me acompañan los congresistas Wilber Rosas del Frente Amplio y el congresista independiente Roberto Vieira, a quienes les agradezco por acompañarme en esta mesa de análisis. Y empezar, digamos, con esta audiencia, porque aquí se ha tejido muchas ideas al respecto. Y quería empezar con lo que dijo el propio ministro de Justicia hoy en RPP Noticias, al mediodía, que es casi imposible que Alberto Fujimori vuelva a la prisión porque la Corte no da una sentencia, dará una resolución.
es lo que ha dicho el ministro de Justicia, congresista Rosas. La primera impresión que tengo es que no es posible. Uno se pone, yo me indigno de cómo el Estado peruano se ha convertido en abogado de un asesino. Ese asesino es Fujimori. En lugar de defender a los familiares de las víctimas de este terror en que se asesinó en la Cantuta y Barrios Altos, el Estado terminó defendiendo nada menos que a Fujimori. Y eso, el Estado está para garantizar la vida, y la vida de todos los peruanos y de los más humildes, y no precisamente de quien asesinó. Y me parece eso una situación bien complicada para el Estado en este momento. Esto le quita la posibilidad. Pero yo creo que, yendo al fondo del problema, este indulto no es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado para ver este asunto de una manera casual o porque sucedió el indulto. No. Esto se está haciendo bajo el cumplimiento de una supervisión. O sea, este caso de Barrios Altos y la Cantuta ya estaba en situación de supervisión, porque ha habido dos sentencias, la del año 2001 y la del 2006, y lo que estaba haciendo es simplemente el cumplimiento de esa supervisión, el cumplimiento de esas resoluciones. Si este indulto humanitario, como lo ha planteado el gobierno, no estaría sacándole la vuelta justamente a las sentencias, ¿no? Y por eso es que la defensa del señor Rivera era decir que este indulto no fue humanitario, sino fue totalmente político, lo que la defensa del Estado lo ha negado, congresista Vieira. Bueno, de todo, gracias por la oportunidad. Yo difiero con mi colega Rosas. La verdad que esto ha sido un indulto humanitario. La salud del presidente Fujimori es una salud precaria. Quienes lo han ido a ver pueden constatar de que lo que afirmo es cierto. Es un hombre de 80 años, ha purgado 12 años en cárcel, 10 en el Perú, 2 años en Chile, con prisión domiciliaria. Creo que se haría muy mal que se torpedee un derecho constitucional como la que tiene el presidente de la República de indultar. Yo creo que lamentamos lo que sucedieron, los hechos terribles que hubieron lamentablemente por una guerra iniciada por Sendero Luminoso y el MRTA, pero tenemos que ir pasando la página. Yo le pregunto a mi colega que aquí está presente, han habido más de 5.500 terroristas. Y actualmente solamente quedan 300, o sea, prácticamente han salido 5.000 terroristas. Muchos de ellos indultados, indemnizados con nuestro dinero, han salido narcotraficantes. Por favor, ya es hora también de pasar la página. Ya Fujimori ya ha pagado en cárcel efectiva y creo que por un tema humanitario, porque no vamos a esperar darle el indulto cuando esté en coma o vegetal. Pero yo creo que es inhumano. ¿La Corte Interamericana puede o no puede revocar este indulto y esta gracia? Según lo que ha dicho el ministro de Justicia, no lo puede hacer. Y esto se tendría que ver únicamente en el Tribunal Constitucional, en fueros nacionales. No sé si esto es verdad, porque a mí me generó la confusión cuando escucho al representante de la Comisión Interamericana pedir la revocación del indulto. Yo tengo entendido, perdón, Roberto, tengo entendido de que sí puede revocar, porque los convenios que tenemos nosotros son convenios supranacionales y de obligatorio cumplimiento. Y por lo tanto lo que se tiene que hacer es cumplir si es que efectivamente se revoca. Y cuando hemos estado escuchando a la representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace el papel de fiscal, hemos escuchado que efectivamente ha pedido que se revoque. Entonces, y no está pidiendo simplemente porque es una retórica, sino porque realmente se tiene que cumplir. Pero ahí lo que hay que ver es lo siguiente. Este indulto fue un indulto y el propio presidente de la República, que en toda la campaña dijo que no iba a indultar, terminó indultando. Y nos hizo la aclaración que este no es un indulto común. Nos dijo que era un indulto humanitario. Y por lo tanto un indulto humanitario pasa por un proceso
y pasa también por espacios que se considera que son las comisiones. Pero sin embargo, en la comisión estaba nada menos que el médico Postigo, que era el médico de cabecera del señor Fujimori. Entonces esa versión se tenía que salir a favor de Fujimori. Este indulto ha salido en cuestión de 13 días, un récord en cuestiones de indultos. Ahí tenemos en las cárceles pudriéndose a gente con cáncer, hay gente que realmente necesita de este indulto porque efectivamente están entre la vida y la muerte. No se ha hecho eso. Este indulto ha sido un indulto creado especialmente para Fujimori y por lo tanto este indulto que debía ser humanitario. Sin embargo, hemos visto al señor Fujimori haciendo llamados desde su prisión, desde esa prisión dorada, con 400 metros cuadrados, cómodamente viviendo ahí, entre jardines y un departamento cómodo, con un médico en la puerta del penal y teléfono en su habitación, llamando, ¿para qué? Para hacer su propio indulto, el día en que se planteó esta moción de vacancia. Entonces, ha sido un negociado, y eso no lo digo yo, lo dice la opinión pública en general. Cuando se hace la encuesta, ¿qué percepción ha tenido de este indulto? Dicen que fue un negociado, fue una cosa que políticamente se ha transado, y la permanencia del señor PPK, Pedro Pablo Kuczynski, el señor presidente, es gracias a ese negociado político. El proceso del indulto, congresista Vieira, él le preguntaba, se puede especular muchas cosas, pero lo que parece ser cierto es que al menos no ha sido muy pulcro. ¿En qué sentido? En que, como bien lo señala la defensa del señor Carlos Rivera, el 5 de diciembre se cambian ciertas reglamentaciones para poder incluir al médico de cabecera de Alberto Fujimori y el doctor Juan Postigo en esta junta médica. Entonces, y la celeridad con la que se dio, el contexto en el que se dio, ¿no cree que eso termine influyendo de alguna manera en la decisión de esta Corte? Mire, el presidente Pedro Pablo Kuczynski a lo largo de todo el 2017 se manifestó de que iba a resolver el tema Alberto Fujimori antes de fin de año. Y lo ha cumplido con su palabra. El congresista Rosas y la mayoría de congresistas que ahora se sorprenden del indulto sabían que eso ya estaba en camino. Me sorprende que ahora se digan que nunca, que no saben o algo por el estilo. Ellos lo sabían perfectamente, que se venía en camino. Y lamentablemente coincidió con el tema de la vacancia, porque ha sido algo que ha llevado a esta suspicacia. Pero ¿alguien puede negar de que Alberto Fujimori ha tenido cáncer? ¿Alguien puede negar que un cáncer, por más que lo tengas estacionario, no es un tema degenerativo y que también por tus condiciones, llámese estrés, presiones de diversa índole y por también estar en una cárcel, porque así sea dorada? Yo conozco la prisión de Alberto Fujimori, no es nada lo que dice el señor, ni siquiera tenía un teléfono en su casa, como está diciendo, cosa que sí hay en los penales de San Jorge. Bueno, ya no existe San Jorge, pero en todos los penales hay teléfonos. Entonces, el tema que cárcel es cárcel. Entonces, aquí es un tema humanitario, como lo vuelvo a decir. ¿Qué estaban esperando? ¿Un indulto en estado vegetal? ¿Un indulto en coma? Entonces, ¿para qué se da el indulto? Eso me parece realmente algo que contradice, digamos, los valores, los principios también de tener ese gesto humanitario. Estamos hablando de un anciano de 80 años y una persona que ha tenido 12 años de cárcel. ¿Las condiciones carcelarias realmente agravaban la condición de Alberto Fujimori? Porque efectivamente, lo ha dicho el señor Rivera también en su defensa, Alberto Fujimori pues es el preso, o era el preso en América Latina con las mejores condiciones carcelarias. Yo creo que al contrario, estaba ahí pero ¿a qué se refiere con mejores condiciones carcelarias? Porque está aislado, como estaba en estos momentos el expresidente Ollanta, y seguro va a estar otro presidente, Dios no quiera, pero es la imagen que estamos dando, que de repente pueda caer otro presidente más. ¿Qué agravaba su estado de salud por usted? Entonces estamos hablando de un tema de salud, un tema humanitario. 12 años en cárcel no es nada fácil, no es nada fácil estar alejado de tu libertad. Así tengas de repente la mejor cama o de repente, como dice el señor, tenía un teléfono privado, que es falso, pero así tenga lo que tengas, es cárcel, señores. Si tengo un teléfono público en mi celda y soy el único que llama, pues es un teléfono privado, ¿no? Por muy público que sea, por mucho que le ponga la monedita, ¿no es cierto? Es un teléfono privado.
o con un médico y una ambulancia en la puerta, ese tipo de cárcel quisiéramos para todos los peruanos y no precisamente para un criminal de lesa humanidad. Eso es lo que estamos nosotros en este momento discutiendo. ¿Sabe cuántas veces Fujimori ha ido a las clínicas, señor congresista Rosas? ¿Cuántas veces ha querido? Ha ido más de 50 veces ha querido? Y ha ido durante tantos años. La última vez que ha ido el señor Fujimori fue simplemente para disimular de que efectivamente estaba en una situación de gravedad. Y hemos visto cómo estaba en la sala de cuidados intensivos, llamando por teléfono, simuló en haciendo el 2007, reírse. Entonces, simuló en el 2010, en el 2011, en el 2012, que ha ido varias veces a la clínica. En función de la ley. Y yo, anticipadamente lo asimilaba. No, es un tema humanitario. Es un tema humanitario. Puede ser, pero yo creo que tenemos nuestros odios o nuestras revanchas, tenemos que dejarla pasar. Como le dije, han salido 5.000 terroristas. Quedan solamente 300. Yo no voy a defender ni a los terroristas, yo no voy a defender ni a los narcoindultos usted se ha pronunciado en contra de ellos. No, hemos respetado las instituciones. Hemos respetado las instituciones porque el Poder Judicial lo decidió y lo tuvimos que aceptar. Nos guste o no nos guste. Entonces ahora no quieren respetar la institución presidencial que tiene la prerrogativa constitucional y una corte supranacional va a venir a imponer o a quitarnos nuestros derechos de país soberano. No, pues... Bueno, lo que yo quisiera aclararle al congresista... En la Constitución bien claramente dice que cuando se agota los fueros nacionales podemos acudir a tribunales internacionales con los acuerdos que tengamos. No, pero la Constitución dice que el presidente, sin ningún tipo de informe vinculante, él puede tomar la decisión, le guste o no le guste, tomar la decisión de indultar y punto. Si él quiere, escucha a los doctores, y si él también hubiera querido, no hubiera escuchado a los doctores. Pero hay delitos Eso es lo que dice el la propio señor Fujimori, ¿no es cierto?, decretó leyes en los cuales, por ejemplo, el secuestro agravado. ¿Cuál era la situación? De que no tenía ningún beneficio penitenciario. Y él también está sentenciado por secuestro. Y por lo tanto, no tiene que acogerse a eso. Y no estamos hablando solamente del secuestro. Pero el indulto no borra el crimen o el delito. De lesa humanidad. El indulto humanidad. solamente te acorta la pena. Y punto. Entonces, el delito no te dice te voy a quitar tu pasado de delitos. No. El indulto simplemente te corta la pena. Ya el señor está delicado de salud, va a cumplir 80 años. Caramba. Le da un indulto humanitario. Roberto, como se lo han dado a los terroristas. ¿Cuántos terroristas le han dado indultos humanitarios? Indultos humanitarios yo no conozco. Lo que sé es que los señor terroristas que trabaja han en cumplido IDL, sus que le dio el señor Valentín Paniagua. Que les hayan dado sus penas, han cumplido sus penas. Sepúlveda, creo pero que hubo algunos indultos, como el caso de estos indultos que se llamaron racionales razonables. Ustedes son muy selectivos, pero si ustedes fueran consecuentes, si lo hubiéramos visto salir a las calles, hacer sus marchas con Lori Berenson, Cárdenas Chutz y con tantos terroristas, Roberto, con vistos y confesos, y con muchos indultados, obviamente uno agarra y dice... Caramba, son consecuentes, pero con Alberto Fujimori solamente ustedes se acuerdan de que el indulto tiene que ser, pero... He luchado contra el terrorismo. Hay riesgo de que Alberto Fujimori termine yéndose al Japón antes de que se dé, digamos, la resolución o sentencia de la Corte Interamericana. Bueno, siempre hay riesgos de todo, incluso de que el presidente fugue antes de una vacancia, entonces cualquier cosa puede suceder, en política sucede cualquier cosa, y mucho más cuando tienes a gente que cree que lo que se ha hecho es justo y lo que se ha hecho es humanitario. Hubiera sido bueno que se escuche también la versión de los familiares de las víctimas de esta situación. Compartimos de los crímenes. Su dolor. Y esas familias no les han escuchado. Cuando nosotros fuimos a hablar, los del Frente Amplio, con el presidente de la República y en presencia de la primer ministro, la señora Mercedes Arauz, le planteamos, le dijimos, señor presidente, los familiares de las víctimas quieren hablar con usted. Y él se comprometió a hablar. Nunca habló. ¿No fue un error, congresista Vieira, haber acelerado tanto el proceso de indulto? Lo digo porque había ya en la opinión pública, digamos, una percepción de que un indulto a Alberto Fujimori no era tan malo.
pero las condiciones en las que se dieron generó y aumentó ese rechazo. Entonces, si quizá el proceso hubiese sido, digamos, siguiendo todos los pasos regulares, sin estas situaciones tan complejas, no tendríamos lo que tenemos en este momento. Mire, la primera semana de octubre, y la congresista Luz Salgado no me lo va a negar, estuvimos comiendo y justo me preguntó si sabía algo sobre el tema del indulto a Alberto Fujimori. Y todos sabíamos que salía el 28, el día del Señor de los Milagros. O sea, esto ya se venía. Lamentablemente se cruzó con el tema de la vacancia y bueno, pues tiene la gente todo el derecho a tener la suspicacia. Pero que esto se venía, se venía. Como te digo, la congresista Luz Salgado, la primera semana de octubre, cuando estábamos almorzando juntos, en ese momento no había vacancia de por medio. No había ninguna moción presentada. Entonces, yo creo que las formas, los tiempos y todo eso puede ser adecuado o no. O sea, cada uno quiere encubrir sus faltas, pero a nosotros, yo discuto el problema de fondo. El problema de fondo es que este señor no se merecía el indulto. ¿Por qué? Porque no se merecía ningún tipo de beneficio penitenciario por los delitos que ha cometido. Y por lo tanto, los crímenes de lesa humanidad es un acto de justicia, no es un acto de venganza. No, claro, sino cualquier criminal aquí el Estado peruano, está en esa situación. El Estado y hay que peruano, perdonar a ellos. Lo que quiere demostrar en la Corte es que el indulto fue un indulto humanitario. No es un indulto común, sino que es un indulto humanitario porque las condiciones carcelarias que enfrentaba Alberto Fujimori agravaban su estado de salud. Eso es lo que intenta demostrar el Estado peruano. Entonces, sí había un mecanismo de indulto para Alberto Fujimori. Claro, pero que al final esta defensa supuestamente del Estado frente a una acción de indulto más parece una defensa del Estado en favor del criminal. Y eso es lo que hay que... No, lo que está haciendo el Estado es defender el derecho del presidente. A los familiares de las víctimas. Es el derecho del presidente. Pero los familiares, la víctima, obviamente todos quisiéramos que se pueda reparar, pero es irreparable. Ya tenemos el audio, justamente, el video. Porque en esta del muerte ministro de Justicia. no solamente hubo hubo personas mayores, incluso niños en estas muertes. Los abogados del representante del Perú han hecho una muy buena demostración de cuál es la posición peruana, que no es ni arbitraria, ni abusiva, ni pretende burlarse de nadie. Es una posición muy sólida y que indica básicamente que están utilizando a la Corte Interamericana como una corte de apelaciones o de una corte de instancia, y no es así. Hemos podido apreciar que hay una tremenda presión de una serie de instituciones, comenzando por la denuncia misma, que es firmada por más de 5 entidades que reúnen detrás de cada una de ellas una serie de personajes. Entonces hay una tremenda presión, efectivamente, que hay una presión de tipo emocional o de presión personal, pero no argumentativa. No, los argumentos en realidad no son argumentos endebles, inexactos o basados en medias verdades. Bueno, ojo que el ministro Enrique Mendoza hace una semana también dijo que el indulto no se podía revisar por nadie. Ahora ya cambió un poco la versión y dice que el Tribunal Constitucional es el único ente que podría revisar este indulto, más no la Corte Interamericana. Yo insisto, no sé si eso sea tan cierto. Hay opiniones muy divididas. No he escuchado su opinión al respecto de eso, congresista Vieira. Bueno, el Tribunal Constitucional lo único que va a ratificar que era un derecho legítimo del presidente. Entonces, si lo quiere revisar el Tribunal Constitucional, yo sí estaría de acuerdo, ¿no? Porque no estaríamos nosotros sometidos a ninguna jurisdicción supranacional. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que precisamente por eso es que el Estado pone un defensor ahí, porque si sabría que esto no tiene ninguna consecuencia, no tendría sentido estar pagando estos abogados tan caros en defensa nada menos que de Fujimori. Yo creo que lo que se tiene que hacer, las resoluciones de la Corte Interamericana
de derechos humanos se cumplen en este país y es de obligatorio cumplimiento. Pero es interesante viéndolo del otro lado porque la Corte Interamericana, al menos no hay ningún precedente donde se haya pronunciado o donde haya revocado un indulto. ¿Qué va a pasar, congresista Rosas, si la Corte pues decide, bueno, el indulto humanitario es una prerrogativa presidencial, hemos revisado el informe, nos parece adecuado, no hay ningún problema? Vamos a pasar la página. ¿Cuál va a ser la posición de la izquierda? Yo creo que yo me quiero poner en los casos extremos, en el caso de que la Corte tenga una resolución donde se revoque este indulto. El Perú está en la obligación de cumplir. Y si no lo cumple en estas cuestiones de derechos humanos, tú sabes, Roberto, una de las condiciones para entrar al OECD, ¿cuál es? Que seamos respetuosos, que seamos pulcros, nada menos que en el cumplimiento con las cuestiones de derechos humanos. Pero nos han pedido también que aceptemos el matrimonio gay. Entonces, ¿está también de acuerdo o no? No estamos discutiendo pero eso en este momento. Pero nos ha pedido la Corte que lo aceptemos. ¿Y si tienes tanto problema con los gays? Yo, es un problema yo no tengo problema, es el problema solamente que te corretea, ¿no? Te hago la pregunta. Nos ha recomendado que aceptemos el matrimonio gay. ¿Lo aceptas? ¿Esa es la pregunta que te hago? Y me estás haciendo tú una pregunta que no es impertinente en este momento. No, porque la Corte también nos ha recomendado. No tengo ningún problema. Entonces tú eres selectivo. Todas las minorías tienen derecho. Por supuesto que sí. Y por supuesto, y nadie tiene derecho. Ese es un derecho humano también. Por supuesto que sí. Y que las minorías deciden sobre ellos. ¿Estás de acuerdo? Es lo que te estoy preguntando. Y por supuesto, si quieren decidir sobre un matrimonio o una unión civil, que lo decidan. Y eso es un problema que lo hemos discutido en el Congreso y que nosotros lo que Frente Amplio, entonces después no digan. La pregunta era si una cosa le conviene y otra cosa no quiere. No. Si la Corte, precisamente, perdón, yo quiero terminar porque me quiera. Nosotros en el Frente Amplio somos muy respetuosos de los derechos de las minorías. Y si las minorías tienen el derecho de la unión civil, el matrimonio gay, nosotros somos consecuentes con lo que planteamos. Los derechos humanos no se negocian. Los derechos humanos nadie le puede privar. No, de acuerdo, pero te estoy diciendo es que la Corte ya nos recomendó, entonces pero espero que sean inicial era consecuentes cuál va a ser la posición de la izquierda si la Corte Interamericana finalmente dice el indulto humanitario no ha tenido ninguna irregularidad y nos parece correcto. Bueno, y lo que se tiene que hacer es acatar, por algo según no está sometiéndose, y también nosotros sabemos que sí, una sentencia es una sentencia para respetar, y si precisamente la Corte dice eso, tendremos que ser respetuosos de sus propias resoluciones. Bueno, vamos a ver qué es lo que termina diciendo la Corte Interamericana. Creo que se va a tomar 2 o 3 semanas para dar su resolución, sentencia, no lo sé, pero vamos a ver qué es lo que termina diciendo sobre este caso. Nos vamos a los titulares. Bueno, como habíamos anunciado ayer, es el Ministerio de Agricultura, el ministro José Arista llegó a un acuerdo con los productores de papa. ¿Cuál fue el acuerdo finalmente? Que se iba a comprar los excedentes directamente a los productores paperos, es decir, ya no a través de los gobiernos regionales. Y se aumentó el monto. En un principio era 1,5 millones de soles por gobierno regional. Eran 5 gobiernos regionales, 7,5 millones de soles para comprar excedentes. Ese fue el acuerdo inicial, el del 10 de enero. Sin embargo, no les gustó a los productores y quisieron mucho más y finalmente se llegó a un acuerdo de 40 a 50 millones de soles. Que se iba a invertir para comprar excedentes de papa. Se había llegado al acuerdo, se esperaba que ya se levanten las medidas de protesta, pero lo que vimos hoy por la mañana y la tarde fue que todavía se mantenía cerrada la carretera central en un punto de La Oroya. Me comentan que ya se habría levantado, esperemos que las cosas vuelvan a su cauce, pero vamos a escuchar qué es lo que dijo el viceministro de Políticas Agrarias, Juan Rizzi, y también algunos de los representantes de los productores paperos. Revisando con ellos todos los acuerdos, son acuerdos que nos marcan un plan de trabajo para aquí en adelante. Pero el primero, que es el más importante, es que el ministerio va a empezar a comprar papa a los productores. ¿En qué característica? Papa seleccionada, papa de hasta 70 gramos, de más de 70 gramos de papa grande, y por un precio de $1 el kilo, y hasta 7.000 kilos por productor, o sea, lo que equivale más o menos a la producción de 1 hectárea. Se ha incluido a 2 representantes de la provincia de Tarma en todas las mesas de diálogo, ¿no? Pues decían que no estaban representados, entonces van a elegir a 2 representantes y nos las van a proponer antes de la siguiente reunión, que es el 23 de febrero. Ellos con esto se comprometen a levantar el bloqueo de la carretera a la altura del Oroya.
También en emergencia declaramos que se cierre la exportación de la papa, porque nosotros también invertimos en la papa un montón de billetes, no recogemos la plata que nosotros invertimos, solamente nosotros queremos que se declare la emergencia de exportación de la papa, porque no tenemos, mira, invertimos los 1.000 soles de papa, los 1.000 soles de soles, ¿y cuánto estamos recogiendo de plata? No llegamos ni a 200, 300 soles, no recogimos nuestro capital. Eso es falso, no estábamos presentes, nada, porque muchos dirigentes se han presentado diciendo que soy dirigentes, pero sin embargo de la región de Huánuco no estuve presente, nada. Bueno, me comentan que en el caso de la Oroya ya se habría llegado a un acuerdo igual en la parte de Tarma con los productores para que levanten estas medidas de fuerza. Sin embargo, lo que hemos visto, estos productores que entiendo vienen de Huánuco, todavía hay problemas, están pidiendo que los reciba algún representante del Ministerio de Agricultura. Y bueno, el tema es los interlocutores, con quién negocia el Estado peruano, el gobierno. Porque se ha cedido, y se ha cedido bastante, en realidad, desde mi humilde opinión. No sé qué pensará congresista Rosas. Bueno, lo primero que hay que decir que este problema, ¿hace cuánto tiempo también se suscribió un acta? Hace 2 semanas, El 10 ¿no? de enero. Sí. Y ahora, a pocos días, se suscribe otro acta. ¿Qué pasó? Es la primera pregunta. Pero entre la suscripción del primer acta y el segundo acta, ¿qué pasó? 2 muertos. O sea, tres ya, según el ministro de Agricultura. O sea, los pequeños productores de papa, para reclamar algo, tienen que ofrendar 3 vidas. Eso es inconcebible, inaceptable. Porque no puede ser que para cuando reclaman, nada menos que este comité de productores de papa tenga que pagar con vidas humanas. Eso no tiene precio, pero además es indignante. No sucede lo mismo, ¿no es cierto?, con los agroexportadores. Si los agroexportadores reclamaran, mañana el ministro se va a presentar y los va a llamar y los va a convocar y va a reunirse. Y cuando se habla de los agroimportadores, igual. Pero cuando los pequeños productores reclaman, nadie los escucha. Y lo digo así, porque en el Congreso hemos ido conversando con los productores de papa, quienes lo primero que pedían era una audiencia, como siempre lo hacen. Con su humildad, con su sencillez, pedían, queremos hablar, queremos que nos escuchen. ¿Y por qué razón quería que se le escuche? Porque los agricultores, productores de papa, este año cosechar costaba más caro que vender. Ya no querían cosechar, porque en la chacra costaba 20 céntimos. Hasta 10 llegó. Hubo un Hasta problema 10. Un problema efectivamente de precios, porque en el 2016 el precio estuvo por encima un costal de un sol. de 100 kilos de papa iba a costar 10 soles, ¿no es cierto? En ese caso, y él le preguntó con congresista Vieira, yo insistía, incluso cuando se firmó el acta del 10 de enero, donde ya se hablaba de comprar los excedentes de papa por 7,5 millones de soles. Es, insisto, un incentivo perverso, porque lo que estamos haciendo es, bueno, este es un negocio finalmente de privados y hubo riesgo, se hicieron malas planificaciones, cosecharon, hubo sobreoferta de producción, el precio se vino abajo, fue lamentablemente un riesgo que asumieron. Entonces, mañana los pescadores de Paita nos van a pedir también que se compren sus excedentes. Lo que ya está pasando con la chirimoya, el limón, 40 centavos, 50 centavos. El Estado no puede salir a subsidiar con estas medidas populistas que son de cortísimo plazo y lo que generan es, digamos, que más productores también quieran la suya. Son soluciones definitivamente artificiales, ¿no? Pero no solucionan los problemas de fondo. Hay que buscar que, obviamente, exportar papas. Hay que exportar. La demanda interna no ha crecido. La demanda interna, a comparación de años atrás, es más baja. Sí. Pero lo que debemos acá enfocarnos es, hay que buscar que exportar. Tenemos un tremendo mercado en Estados Unidos, en España, pero debemos aprovecharlo. Darle valor agregado. ¿Dónde está Mincetur, Promperú, las cancillerías, las embajadas? En lugar de que también puros cócteles. Tienen que ponerse a trabajar, a buscar mercados para los peruanos. Claro, pero cuando estamos hablando de los pequeños agricultores, estamos hablando de una economía que, a pesar de su pobreza, subsidia, no subsidia, y subsidia a las grandes ciudades. Cuando un papero cuyo costo de producción de papa es de 68 céntimos y vende nada menos que en 20 céntimos,
¿Cuánto está regalando por cada kilo? Casi 50 céntimos está regalando por cada kilo. ¿Qué está pasando? Esos pequeños agricultores, pobres agricultores, nos regalan, nos subsidian. Claro. ¿Y a quién le regala? Pero hay un problema en la cadena. Un Estado planificador tiene que saber que aprovechar todo esto. Aprovechar esto, pero aprovechar esas si tenemos bondades sobreexplotación, que tiene. hay que exportarlo. Pero lo peor que está haciendo el gobierno es comprar, y esto va a terminar de repente pudriéndose en algún almacén. No, y totalmente de acuerdo con usted, congresista Rosas, que hay efectivamente un problema en la cadena de comercialización, que los productores terminan siendo marginados, ganan muy poco por la papa que reciben y el valor se va quedando en el transporte, en los intermediarios. El transporte, el flete, el solo hecho del flete, ¿cuánto cuesta? Es decir, hay un problema serio que es mucho más estructural, pero me parece que el gobierno está yendo con medidas populistas, cortoplacistas, que van a terminar generando más problemas y no atendiendo el verdadero problema de fondo al que usted refiere. Así es, pero también para esta propia medida, yo cuando leo estos 17 puntos del acuerdo, es pura palabra. Lo único concreto que existe de este acuerdo es que le vamos a comprar 7.000 kilogramos, o sea, 7 toneladas por productor. ¿A cuánto le vamos a comprar? A un sol. Si nosotros hablamos que hay 700.000 productores de papa, y si cada uno produjera 7.000 kilos, entonces estaríamos hablando aproximadamente de 4.900.000 kilos. Que eso es imposible de comprar, ¿no es cierto? Pero ese no es el problema. La gente cuando estaba haciendo la marcha no está viniendo a que le compren. Le está diciendo, Estado, ayúdame a retornar, porque he perdido todo, ya he vendido. Muchos de los productores ya han vendido. Y han vendido a esos precios de regalo, a esos precios de subsidio. Y eso es lo que tenemos que entender, esa lógica de la comercialización. Entonces ahí el planteamiento es cómo se planifica la producción, como cualquiera debería ser. Y ese es el papel del Estado. Y lo otro son esta cadena de mercadeo que es totalmente injusta. ¿Cómo es posible que haya, para llegar hasta el consumidor, se pase por 6, nada menos que por 6 espacios? El productor, los acopiadores, los intermediarios, lo que le llaman los reyes de la papa y todos estos. Estos después pasan a unos intermediarios y recién llega a las mesas en los mercados. Y en toda esa cadena quienes se llevan la mejor parte son precisamente los intermediarios. Igual pasa y la el pesca, pobre productor tiene que regalar. Ese es el problema. Entonces era injusto. Cuando fuimos a ver a las chacras que habían en Andahuaylas, cuando la gente decía, ¿cómo voy a cosechar? Si por cosechar un costal tengo que pagar más de lo que del precio que voy a vender, entonces ¿qué hago? Estaban en una situación. Pero también ¿qué hacen produciendo algo que saben que no le va a rendir? Habría que buscar otra alternativa. Antes de irnos al corte, rapidísimo, detrás de estas marchas no hay influencia de agitadores que quieren que lo que hay es que el país esté en esta situación de convulsión. Bloqueo de carreteras, daños de infraestructuras, definitivamente hay trasfondo político. Vamos, cuando hablamos de ese argumento de papa importada, que no tienen actores, olvídate pues. Roberto, yo siempre actores políticos. Roberto, siempre que hay este tipo de problemas, siempre detrás buscamos quién es el agitador. Con eso le estamos quitando que la capacidad de los... ¿Ustedes creen que porque es papero no tiene la capacidad de discernir? No despreciemos la inteligencia de los productores de papa. Si nos hacen comer, seamos agradecidos con lo que nos dan. No, pero hay infiltrados pero siempre. Pero que debe haber infiltrados ahí está hay en todos el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, tú lo sabes mejor que yo. Entonces, vamos a un corte. No vamos a estar buscando infiltrados en los paperos. Bueno, como ya les habían contado, las bancadas de izquierda se han puesto de acuerdo. Tanto el Frente Amplio como el Nuevo Perú van a presentar mociones de vacancia contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entiendo que es la tercera moción de vacancia que presenta el Frente Amplio, al menos. Y hoy la revista Hildebrand, en sus 13, ha sacado una investigación con el titular de nuevas pruebas contra el presidente Kuczynski. Lo acusa o señala que el presidente movió $2,5 millones a través de operaciones financieras entre el 2005 y 2015 en paraísos
fiscales. El presidente o Palacio de Gobierno han mandado un comunicado. Pero primero vamos a escuchar lo que dijeron el congresista Marco Arana y la congresista Salazar. Hay nuevos indicios que muestran sus vínculos cercanos con la empresa Odebrecht y también con Andrés Camargo. Hay nuevos elementos a raíz de la documentación que ha recibido la Comisión Lavajato, donde se muestra que, por un lado, el presidente y su empresa Westfield Capital estaba suscribiendo varios acuerdos, en el caso de Olmos, en el caso de ISASUR, en el caso de ISANorte, y que además han habido información periodística reciente el fin de semana sobre las visitas que Barata, ¿no?, y en algún caso incluso los de Graña y Montero y Andrés Camargo habían tenido con el presidente Kuczynski. Ya pues la cosa es evidente, así que esperamos que esta vez no haya bancadas que arrugan, salen del Congreso. La vacancia está referido a actos de corrupción y que es evidente y que ahora ellos mismos se están dando cuenta que hay evidencias que cada vez van a salir otros datos más y otras vinculaciones, nosotros lo vamos a apoyar. Lo hemos dicho, no hemos cambiado nuestra posición, nosotros desde el inicio lo hemos manifestado, hemos tenido las evidencias y ahora ellos están incorporando a ese pedido que debió darlo y debimos tramitarlo en diciembre. Marisa, Gladys y Verónica, ellos están unidos con Goyo porque quieren una nueva constitución y quieren una serie de intereses que ellos lo tienen. Bueno, no sé si tenemos ya el comunicado que emitió hace pocas horas el Palacio de Gobierno. Me dicen que lo vamos a comentar mejor. Bueno, es un comunicado bastante extenso, consta de 10 puntos. Voy a leer solamente la parte inicial y el último punto que creo que engloba todo, ¿no? Dice, con relación a la publicación realizada hoy por el semanario Hildebrand en sus 13 titulada Nuevas pruebas contra PPK, la dirección de prensa del despacho presidencial hace de conocimiento público lo siguiente, ¿no? Los hechos denunciados por el semanario han sido debidamente aclarados por el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en su oportunidad e incluso ante la Contraloría General de la República en 2005, el Congreso de la República en el 2006 y su declaración de intereses en el 2017, que también adjuntó cuando envió este documento. Y finalmente, en el punto 10, señala que se reitera que no existe estructura de negocio turbio o sospechosa. Todo lo anterior mencionado se refiere a operaciones reales a través de las cuentas del señor Kuczynski en el Banco de Crédito del Perú, todo debidamente reportado a la SUNAT, mientras el jefe de Estado no ejerció cargo público alguno, señala este comunicado. Estos movimientos fueron acreditados de manera transparente y debidamente declarados en sus impuestos y ante la opinión pública con la declaración de ley requeridas por las autoridades de control del Perú, es lo que ha emitido el área de prensa. Pero vamos primero, antes de entrar a esto, al tema de la vacancia, y ahí el congresista Rosas de Frente Amplio nos va a explicar este tercer pedido de vacancia. Bueno, no es el tercer pedido, es el segundo pedido, porque el primero fue el que propusimos y el que... El tercero es a fin de año. El tercero es a fin de año. Le escuché a Marco Arana decir que era el tercero muy temprano. No, es el segundo. Okay. Lo que pasa es que este segundo venimos discutiendo con las otras fuerzas. Y si bien esto fue presentado en un primer momento, pero nosotros hemos logrado solamente las 10 firmas del Frente Amplio. ¿Han vuelto a presentar el segundo? No. Es que no se puede presentar mientras no tengan las firmas completas. O sea, nosotros necesitamos un 20% y ese 20% equivale a 26 firmas. Esas 26 firmas no las hemos tenido. ¿Y por qué no las hemos tenido? Porque somos 10, pues, en el Frente Amplio. Pero en esta oportunidad se está planteando la presentación con fuerzas más amplias y ya tenemos conversaciones con los amigos de Nuevo Perú, con los de Nuevo Perú, e igualmente hemos ido conversando con otras bancadas, pero específicamente más que con bancadas, hablando con congresistas de manera personal, quienes han manifestado su adhesión, y esperamos que en esta semana, la semana que viene, podamos lograr las 26 firmas y un poco más, como para poder presentar. ¿Cuántas tienen hasta el momento? Las 10 que tenemos nosotros y las conversaciones que hemos tenido con Nuevo Perú, que han comprometido también... ¿10 más? 10 más, somos 20, pero ahí hay que ponerse de acuerdo, las condiciones y la nueva forma de la moción de vacancia.
Pero ahí yo creo que lo más importante es que hubo una oportunidad de vacancia y que fracasó precisamente por esta cuestión del indulto, donde lo que se hizo prácticamente es una negociación, y una negociación para que continúe este gobierno que realmente, yo creo que Roberto de aquí a un tiempo no va a poder defender más. Yo creo que mientras aparecen más pruebas es más difícil de defender. ¿Usted firmaría esta nueva moción de vacancia con esta? No, porque esto lo único que está trayendo es desestabilizar el país. Y un país desestabilizado, no hay inversión, no avanzamos económicamente, no hay trabajo. También de una u otra manera se retienen las inversiones del Estado, porque el presidente debe estar ahorita preocupado en los temas del país y nuevamente lo metemos en el tema de la vacancia. Seguro que a fin de año vuelven a presentar y así pasarán. Pero el tema es que me parece irresponsable. Hay que dejar actuar al Poder Judicial. Si el Poder Judicial emite en cualquier momento pruebas contundentes que incriminen al presidente, esa es otra cosa. Pero en este momento seguimos hablando de indicios, seguimos hablando de evidencias, como lo ha dicho la congresista de Fuerza Popular, y no podemos con evidencias e indicios pues condenar a nadie, ¿no? Si no, medio país estaría preso. Claro, pero bueno, estas informaciones que van saliendo constantemente, casi todas las semanas, no solamente en la revista de Ginebra, en Cuarto Poder, en el Comercio, la República, que vemos constantemente, mellan pues de todas maneras la credibilidad del presidente. Y realmente eso también afecta a la estabilidad del país. Yo creo que el mejor propagandista de la vacancia es el propio presidente, porque no ha tenido la capacidad de aclarar en su momento y permanentemente nos ha mentido diciendo que no estaba comprometido bajo ninguna forma con Odebrecht, y se ha descubierto que sí está comprometido. Nos dijo que sus empresas tampoco estaban comprometidas, totalmente comprobadas que sus empresas sí hacían consultorías para Odebrecht y entregaron, no solamente... sí, Roberto, yo creo que... Yo lo que sí creo es que ustedes más están yendo por el tema del indulto. Ustedes no le perdonan al presidente haber indultado a Alberto Fujimori y creo que están volviendo a la carga con algo que ellos todos sabemos de que hay un tema que el presidente tiene que aclarar. Todos lo sabemos en el Congreso. Pero también tenemos que ser conscientes nosotros que no podemos pues sentenciar a una persona si todavía no se certifica y no hay una prueba contundente. Si vamos a meter presos por los dichos o por evidencias, entonces más de medio Perú va a estar preso el día de mañana. No, lo que hacemos nosotros y lo hacemos permanentemente es cumplir con nuestras que la Fiscalía se pronuncie en el Poder Judicial inmediatamente, ahí cambia la situación. ¿Tenemos que legislar o no tenemos que legislar? ¿Y tenemos que representar o no? Si hacemos. Claro, y pero por lo tanto tenemos que fiscalizar. La vacancia es una institución constitucional que no se puede estar pues, de la República. Cada mes o cada dos meses. Otro tema clave, porque va a influir en la recomposición del Congreso, es el pedido de Kenji Fujimori de crear esta bancada mixta, donde él mismo se ha planteado como vocero y que estaría integrado obviamente por sus 9... colegas congresistas. Congresista Viera, ¿usted va a formar parte de esta bancada mixta? Bueno, todavía no he conversado con Kenji. Dudo mucho que se apruebe este tema de la bancada mixta porque tendría que pasar primero por la aprobación de su propia bancada. O sea, su propia bancada tendría que reconocerle a Kenji de que se le ha vulnerado sus derechos a la hora de expulsarlo, sacarlo, etcétera, etcétera. Cosa que no lo va a hacer. Y si va al Consejo Directivo del Congreso, ellos todavía tienen mayoría, Fuerza Popular. O sea que yo veo este tema inviable. Y si vamos a esperar al TC que resuelva, yo creo y le propongo a Kenji presentar un proyecto de ley o un proyecto para derogar este reglamento injusto que ha vulnerado los derechos de muchos congresistas, porque nosotros no tenemos la plenitud que sí tienen los que tienen bancada. Pero ahí me confundió porque yo entendía que justamente cuando se aprobó esta denominada Ley Mordaza 2, justamente se creó... Fueron los que votaron además ellos votaron conjuntamente en esta Ley Mordaza. Y es que ahí se creó esta figura de la bancada mixta, donde irían todos los que son, digamos, expulsados o hayan renunciado. Pero le sacaron la vuelta, pues. Ahí, o sea... se ve bonito la bancada mixta, cualquiera dice, bueno, el que se va o expulsado termina en una bancada mixta. No, primero para terminar en una nueva bancada denominada mixta, tienes que
reconocerte la bancada a la cual tú perteneciste de que no te respetaron tus derechos. Porque este artículo, el 37, con el numeral 6... O sea, en otras palabras, que ellos nos sacaron admitieron... la vuelta nuevamente. Pues así como le sacaron la vuelta al TC, que eso demuestra pues que no respetamos las instituciones, se le ha sacado la vuelta a este reglamento interno, ¿no? Que la verdad que vulnera todos nuestros derechos. Es decir, Fuerza Popular tendría que reconocer que efectivamente se vulneró los derechos de Kenji Fujimori y los demás. Por eso, pues. Ya. Y no lo va a hacer jamás. A ver, congresista, usted. Yo no voy a salir a favor de lo que dice Fuerza Popular. Incluso cuando se planteó esto al Tribunal Constitucional, nosotros también firmamos para que el Tribunal Constitucional revisara. A pesar de que de nuestro propio partido había salido una fracción, hubiéramos podido decir no. Pero sin embargo, consecuente con los principios eso me parece democracia, bien, bien. hemos aprobado y hemos firmado. Y creo que el Tribunal Constitucional su resolución ha sido favorable a lo que planteábamos como una práctica democrática. Entonces, ¿no? Y por lo tanto, pero también... nos apoyarías en derogarla. Y por lo tanto, sí, claro, por supuesto. Perfecto. Porque si no, no seríamos consecuentes con lo que hemos planteado en su primer momento. Mira, la derogamos y lo derogamos rapidísimo. Pero Roberto, pero este artículo que se modificó, votaron también Ken y su grupo. Sí, pero no pensaron jamás de que les iban a responder de esa manera. Bueno, pues es con... Se nos acabó el tiempo, guitarra, señores. Muchas gracias, pero ahí ya tienen. El Frente Amplio apoyaría un pedido para derogar esta ley Mordaza 2, así que se abren las oportunidades realmente. Pero habría que también hacer un llamado a Ken. Muchas gracias. Ya no son mayoría. Muchas gracias, señores. Se nos fue el tiempo. Conmigo fue todo en las 5 de las 7. Los dejo con Catherine Donaire en RPP Noticias Edición Noche.